ahora en diabetes. Ahorita vamos a empezar con el tema de resolver problemas. Eso va a depender de cada paciente. Uno visitando a su paciente, le hace una historia clínica, le hace varias preguntas y en base a lo que responde el paciente vamos a determinar con qué comportamiento se va a empezar, ¿ok? No necesariamente se empieza con este. Cada paciente es diferente, cada paciente tiene información diferente. Entonces, en base a lo que el paciente te conteste en las preguntas que le hacemos nosotros, vamos a ver qué tema vamos a empezar. Ahorita por temas prácticos, pues voy a empezar con este, ¿ok? Simulemos que ya tuve un paciente y el paciente arroja que necesita más información sobre este tema, ¿ok? Es importante que al menos nosotros como educadores en diabetes expliquemos que puede haber complicaciones que desarrollan, por ejemplo, el tema de la diabetes, ¿ok? Hay veces que los pacientes no saben el por qué tienen la diabetes, o dicen, es que me asusté y fue por eso. No, a veces ya tiene una serie de comportamientos el paciente anteriormente que no se dan cuenta que puede ser un factor de riesgo para presentar lo que es la diabetes. Entonces, normalmente uno como educador en diabetes les explicamos más a fondo porque a veces piensan que fue por nada más herencia, o fue algún susto o porque así nacieron. Entonces, normalmente les hago llegar que puede ser alcoholismo, tabaquismo, obesidad, tener colesterol y triglicéridos altos. Puede ser factor hereditario, la hipertensión, cambio de hábitos alimenticios, omisiones en el tratamiento, infecciones o cirugías. Entonces, es importante explicarles a los pacientes que hay factores modificables y no modificables. Los modificables son los que van a constar de nosotros, que es, por ejemplo, la mala alimentación se puede modificar. El tema de alcoholismo, tabaquismo, lo podemos modificar y evitar que tengamos ese factor de riesgo. Y hay los que son no modificables, que son la herencia, la genética, la raza. Todo ese tipo de cuestiones hay cosas que no se pueden modificar. Entonces hay que decirle bien al paciente y explicarles a paso. Uno, como nosotros como educadores, les explicamos el porqué de las cosas, ¿no? Pero siempre les decimos que no solamente son algunos factores, que conllevan varios y a veces no solamente tienen uno, tienen varios. Tienen obesidad, la presión alta, herencia, que tomaron mucho medicamento o algún tipo de cirugía que no se trataron bien y que luego empezaron a comer porque le dijeron, es que te operaron y tienes que llevar una dieta blanda primero y después tienes que volver a comer para recuperar tu peso. Y es cuando la gente se equivoca y come de más y entonces en vez de ser bueno se convierte en malo. Entonces esta parte es importante que el paciente pues lo tenga presente. También es importante explicarle qué es una hipoglucemia, qué es una hiperglucemia, qué pasa en los días de enfermedad, porque a veces los pacientes no saben si tienen hiperglucemia, hipoglucemia, no saben cuáles son los síntomas, porque a veces pues ellos lo dicen todo así, se me subió el azúcar, se me bajó, pero realmente los pacientes no saben cómo actuar, no saben qué sienten, no saben qué medidas tiene que llevar tanto el paciente como el cuidador primario. En este caso casi siempre es el familiar, entonces a veces no sabemos también cómo expresarlo a los pacientes para que ellos entiendan. Entonces también nosotros les explicamos a grandes rasgos qué es una hipoglucemia, qué es una hiperglucemia y qué pasa en los días de enfermedad, porque en los días de enfermedad también hay mucha variación en cuanto a los niveles de azúcar. ¿Alguna pregunta? Nada. Entonces son como que los temas que se van explicando, ¿ok? Son como muy generales porque uno como educadores tiene que enseñarles al paciente, entonces tenemos que ser así como que los más sencillo, pues para que el paciente aprenda, ¿ok? Entonces normalmente, esto que yo les estoy exponiendo a ustedes, es normalmente yo lo tengo impreso, es un cuadernillo, donde normalmente yo se los paso a cada paciente y se los envío también por vía email para que poco a poco aprendan y lo puedan llevar a su casa también con su familiar o el cuidador primario. Porque el cuidador primario es importante que tenga estos conocimientos, ¿ok? Nosotros le llamamos hipoglucemia a una baja concentración en sangre de 70 miligramos, por decirle esto. Eso es, yo les digo a los pacientes, cuando se empiezan a sentir algo mal, tómense el azúcar. Entonces ya si ven que está abajo de 70, pues quiere decir que ya tenemos una hipoglucemia. Y es importante decirles pues a las cosas por su nombre, porque a veces la gente dice, es que se me bajó. No, hay que decir las cosas como van, el nombre correcto. Porque muchas veces tenemos el decir, ay, se me bajó el azúcar. No, al paciente hay que educarlo a que diga, tengo una hipoglucemia, es esto y tengo que actuar.
igual al cuidador. Entonces, normalmente cuando el paciente maneja una baja de azúcar, normalmente se les hace una explicación o se les hace una demostración de que tienen que hacer la regla de los 15 gramos. Igual en esto normalmente siempre les digo que es importante cargar siempre un dulce, un juguito, por si los diabéticos sufren de hipoglucemias, ¿ok? Una pregunta. Mande. Hablando de la hipoglucemia. En muchas ocasiones, los mismos pacientes, digo, a mí me toca verlo, están muy sintomáticos y ellos dicen, es que se me bajó el azúcar, tengo hipoglucemia y sus glucosas están dentro de parámetros normales. Es natural que cuando no están acostumbrados metabólicamente a tener glucosas dentro de parámetros normales o de regularidad, tengan sintomatología. Ajá. Eso ya lo entendemos nosotros. Pero en esos pacientes, digo, ya sé que los de menos de 70 tengo que actuar, ya sea que les dé una cucharadita de miel, que les dé el caramelo, el chocolate, Sí. a lo mejor el jugo en la urgencia o emergencia. Pero cuando hablamos del paciente que solo está sintomático, el que de 400 que traía le bajó de repente a 98 y ya se sienten morir los pobres, en esos pacientes, ¿qué podríamos hacer prudentemente sin que se le elevara o se le disparara demasiado la glucosa? Porque de repente no falta que dicen, no, pues me tomé una coca porque me sentía muy mal, sí. Exacto. Es correcto. Para mí siempre es bueno, a ver, antes que otra cosa, chécate la glucosa y así en el teléfono, chécatela ahorita y dime cuánto traes en este instante. O chécate, porque a muchos los tengo con los sensores. Ajá. Entonces, chécate para que yo reciba ahora sí que la alarma para ver cuánto traes. Pero si están bien, ¿qué sería prudente para que ellos no tengan tanta sintomatología? Porque no podría darles la misma dosis de miel, por ejemplo. Ajá, en esos casos, por ejemplo, yo cuando voy a empezar con un paciente y le voy a llevar el plan de alimentación y todo eso, yo sí les hago saber, tú manejas azúcar, por ejemplo, 400, 500, o sea, va a haber un momento que con el cambio de alimentación, los cambios de hábitos, el ejercicio y todo eso, vas a empezar a bajar tu azúcar y eso conlleva a que te sientas mal. Y la gente le da miedo porque la gente dice, es que ya me bajó más de lo normal, porque mi cifra es 200 lo normal. Digo, lo normal no es eso, lo normal son estas cifras. Entonces, quiero que entiendas que en ese proceso tú te vas a sentir mal. Entonces, tienes que llevar también, si empiezas a ver que tu azúcar está bajando, hay que ir con el doctor para que te ajuste la dosis, ya sea de medicamento o de las unidades de insulina, para que vaya poco a poquito. Pero yo sí les hago saber desde un principio que el paciente, al bajar de peso, al cambiar la alimentación, el estilo de vida y ejercicio, el azúcar va a bajar y por ende el paciente se va a sentir mal. Entonces yo les digo, tienen que controlar eso porque ellos lo ven normal tener 200, tener 300, porque ello es un rango normal. Y si bajan a 100, la gente dice, es que estoy hipoglucémico. Entonces yo les digo, no, o sea, no pasa nada, es el cambio que estamos llevando. Pero sí es importante, por ejemplo, al menos yo sí les hago saber mucho al paciente ese tema, porque me ha pasado, porque la gente dice, es que no. Yo prefiero mejor comerme algo y que me suba otra vez a 200 porque para mí es normal. Le digo, no es normal para ti, pero las cifras no son normales. Entonces sí es importante siempre como ser muy claros con el paciente, ir poco a poco para que el paciente entienda, porque muchas veces el paciente se acostumbra a las cifras normales o a sentirse mal. Entonces sí es importante. Ajá. También es falta decirle al paciente cuál es la cantidad normal. O sea, lo normal es 70-80 en ayunas, ¿verdad? 85, entonces, dicen, pues que nunca he tenido, no, por eso es diabético, ¿verdad? Entonces, exactamente. Y 100 es como la meta de control. Entonces, para que no haya más oxidación, más lesiones internas, pues tratarlo de mantenerlo en 100, que es muy diferente a que no sea diabético en 80. Sí, exactamente. O sea, es uno de los secretos empezar poco a poco y explicar pacientes, ¿no? Y a veces cometemos ese error porque uno lo da por hecho.
Pero, por ejemplo, nosotros sí les tenemos que hacer como hincapié en todo eso para que verdaderamente ellos aprendan, porque ellos lo ven como normal tener las cifras 200, es que para mí es normal, digo, para ti es normal, pero los valores no son normales, el valor tendrá que, entonces yo sí les recomiendo que siempre desde un principio hay que como dejarles un poquito en claro para que ellos entiendan, y les explico un poquito los niveles al paciente, ¿no? Que normalmente, ya cuando el paciente, por ejemplo, normalmente en diabetes tipo 1, pues sí pueden llegar a caer en el nivel 3, pero es raro porque ese tipo de pacientes son muy constantes y son los más disciplinados, entonces es raro que lo tengan, pero puede llegar a tener una hipoglucemia. Normalmente diabetes tipo 2 siempre sufre nivel 1, que es menor a 70, o nivel 2, abajo de 54. Es raro, normalmente les pasa a las personas que, por ejemplo, van a cambiar que les dicen, ¿sabes que eres diabético? Y ellos automáticamente dejan de comer todo. Entonces llevan una mala alimentación de dejar de comer todo, hacen ejercicio y luego bajan y les da una hipoglucemia. Entonces es poco a poquito importante que el paciente pues aprenda y sepa cuáles son algunos signos o síntomas de este padecimiento. Entonces uno les da como algo genérico para que más o menos como que el paciente aprenda a distinguir un poquito, ¿ok? Ay, esto no, esto no. Y ya se les explica cómo se resuelve una hipoglucemia. Es lo que les comentaba, la regla de los 15, que consiste en comer 15 gramos de carbohidratos, esperarnos 15 minutos y tomarnos la prueba y ver si ya subió a 70. Si no ha subido a 70, volver otra vez a repetir este proceso. Normalmente, pues si están en su casa, pues tienen a la mano lo que es la miel, un juguito, algo así, pero si están en la calle, yo siempre les digo que carguen gomitas. Ya venden unas gomitas que son panditas, que vienen en versión pequeña. Esos son 15 gramos de carbohidratos, ¿ok? Entonces yo siempre les digo que carguen eso, unos caramelos o un juguito de los pequeños. Y pues a veces no tienen como para estarse tomando el azúcar, pero si lo llegan a estar viendo para ver si ya subió. Si no sube a 70, hay que volver a repetir otra vez el procedimiento hasta que suba más de 70 miligramos por decilitro, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que los pacientes como que lo tengan. Esto es algo que siempre lo hago como en un tríptico y se los envío a mis pacientes para que lo hagan llegar también con su familia, porque también la familia no sabe cómo actuar. Entonces, eso es importante para ellos. Y esto ya es cuando se llega a una hipoglucemia severa, ¿no? Que es cuando se necesita el glucagón. Normalmente, pacientes tipo 2, es rara vez que nos lleguen a esta situación. Los que suceden de esto es diabetes tipo 1. Normalmente los diabetes tipo 1 a veces, por alguna situación, algún desequilibrio, alguna enfermedad, pueden llegar a tener bajos los niveles y sí es necesario inyectar el glucagón. Normalmente este tipo de pacientes siempre cargan como con un botiquín y traen su glucagón en el botiquín. Normalmente los de tipo 1 es como una regla general que siempre tengan que cargar, aunque lo ocupen o no lo ocupen, lo tienen que estar desechando porque obviamente caduca. Mucha gente no lo carga porque es muy caro y mucha gente no lo ve como algo que sea como necesario. Y sí, o sea, la verdad es necesario y más que nada es necesario cuando los niños pues están chiquitos y van a la escuela, es importante que en su mochila siempre carguen con eso. ¿Alguna duda sobre no? Y a veces cuando ya el paciente pierde pues el conocimiento, la conciencia, pues ya se manda a urgencias, ¿ok? Pero esto casi siempre pasa en diabetes tipo 1, ¿ok? Diabetes tipo 1, normalmente no somos educadores en diabetes porque este tipo de pacientes desde muy chiquitos entran ya a lugares donde les enseñan, a campamentos desde muy pequeños. Entonces, normalmente la gente que tiene diabetes tipo 1 ya viene estudiada y ya está, o sea, sabe todo como debe de ser. Entonces, normalmente es difícil que nosotros eduquemos a un paciente con diabetes tipo 1 porque ellos ya están más educados que hasta uno mismo, porque desde muy pequeños entran a campamentos y les empiezan a enseñar qué se siente tener una hipoglucemia, cómo tienen que utilizar el glucagón, cómo tienen que tomarse las medidas, todo eso. Entonces, normalmente nos enfocamos más a diabetes tipo 2, ¿ok? También se les explica qué es una hiperglucemia, porque a veces no saben, dice, ay, se me subió, y le digo, pero ¿cómo sabes? Es que me siento mal. No, hay que checarse siempre, porque a veces, como decía la doctora, a veces dicen, es que me siento mal, no, pero si no está la prueba no puedes determinar si estás alto, si estás bajo o estás bien, hasta no tomar.
Entonces, a veces les da una hiperglucemia porque los pacientes no toman el medicamento, dicen, ay, se me olvidó, se me terminó, no me lo tomo, hoy no pasa nada. También pasa a veces que como se sienten mal por la toma de medicamentos, si van a ir a una fiesta prefieren no tomar el medicamento. Mucha gente es muy tramposa porque no sabe las consecuencias que le puede dar. Entonces lo que hacen es, hoy voy a ir a una fiesta, si me tomo el medicamento me va a sentir mal el estómago, mejor no me lo tomo. Y empiezan a dejarse poco a poco el medicamento y es cuando ya no les hace efecto y obviamente aumenta su azúcar en sangre. También puede ser por un aporte calórico. Hay veces que cuando van a fiestas, van de vacaciones, normalmente los pacientes se alteran en cuanto a su alimentación. Entonces, al aumentar la alimentación, hay alteraciones del azúcar, que puede ser alto casi siempre. También abandonar el tratamiento oral o de insulina, como les comentaba, por cosas de que me siento mal, no me gusta, ese medicamento se lo dieron a mi tía y la mató, entonces yo no me lo tomo, y empiezan a tener muchos mitos en cuanto a eso. Tienen muchas infecciones seguido, se enferman mucho y no saben que deben actuar de forma diferente cuando están enfermos, tienen que llevar un mayor control porque a veces no lo toman en serio, dicen me enfermé, pero cuando están enfermos hay que ser más constante en las tomas de azúcar porque normalmente hay variación, ya sea para arriba o para abajo, ¿ok? Y enfermedades graves o cirugías, ¿ok? Entonces es importante que todo esto tenga conocimiento el paciente de todo eso, porque a veces no lo saben. Entonces es importante explicarles paso por paso cada una de las cosas. Eso es lo que nosotros como educadores los educamos al paciente, a que aprenda su enfermedad y sepa cómo llevar esa enfermedad. Y les decimos que las glucemias están entre 140 a 200, es ajustar el tratamiento, alimentación, hidratación, ejercicio y su toma de medicamentos como debe de ser. Ya cuando está más arriba es ajustar el tratamiento y el aporte y aparte acudir con un especialista. Porque a veces ellos dicen, es que hago ejercicio, como bien y no se me mejora el tema del azúcar. Bueno, entonces ya hay que ir con un especialista. El deber ser, primero se tiene que hacer con alimentación. El paciente tiene que cambiar su hábito de alimentación y si ya con eso baja el azúcar, pues quiere decir que fue nada más por su mala alimentación. Hay veces que el paciente no cede, aunque hagas ejercicio, alimentación y sus azúcar siguen muy altas, obviamente ya tiene que llevar un tratamiento ya médico, pero normalmente siempre van al médico, el paciente no se compromete y es más fácil mandarle medicamento para controlar el azúcar, porque la mayoría de los pacientes no se comprometen, prefieren tomar pastillas, medicamento para bajar. Entonces siempre es importante decirles, alimentación, si no funciona, se mete medicamento. Y ya cuando lo manejan arriba de 300, pues siempre hay que estar muy al pendiente porque normalmente la gente que tiene 300 ya casi siempre se siente muy mal y siempre está en emergencias. Entonces sí es importante como dejarles bien en claro. Siempre es importante porque a veces mucha gente me dice, es que yo hago dieta, yo hago ejercicio. Yo tuve un paciente, el señor ya grande, súper bien, constante. Se le descompone el refrigerador al señor. Sus azúcares empezaron a subir al tope y me dice, es que lo llevo todo en orden. ¿Qué fue lo que pasó? La preocupación de que su refri no funcionaba lo alteró bastante y subió mucho su azúcar. Ya controlando ese tema, volvió a la normalidad otra vez. Entonces es importante todo eso explicarle al paciente. Y esto normalmente afecta principalmente a las personas que sufren diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, ellos llegan a comer algo que no está en la dieta, normalmente se les altera muchísimo el azúcar. Entonces sí hay que tener cuidado porque normalmente en ese tipo de pacientes tienen que tener más cuidado, pero como se sienten mal, ellos mismos saben y deciden qué sí y qué no comer. Hay pacientes que me ha tocado que a pesar de que tengan, o ellos mismos hacen trampa. He tenido pacientes que conozco que son tipo 1 y que como saben que van a comer de más, o van a comer, entonces empiezan a jugar con lo de la insulina. Empiezan a ajustar ellos la dosis como ya saben para poder comer y que no se sientan mal. Entonces eso sí hay que tener cuidado porque hay gente que ya sabe, pero hay gente que no sabe y es el problema que les llega a pasar una hiperglucemia. Pero también eso podría ocasionar que si no, bueno, aquí deberían de entender muy bien la situación, porque a veces, y a mí me ha tocado, gente que empieza a manipular las dosis de insulina. Y es que aprenden. Entonces... Y es que aprenden, eso es el tema, que aprenden cómo mover todo eso,
O hay gente que dice, es que yo no me voy a inyectar porque es que no, o sea, nada más me inyecto esto, o se inyecta además, es que voy a salir y quiero comer de más, y ahora ajusto la dosis. Y ellos mismos solos ajustan. Entonces, es un grave error porque los pacientes aprenden. Desafortunadamente aprenden, pero para mal, no aprenden para bien. Entonces, normalmente eso a veces les llegan a pasar de que están altísimos o bajos por un ajuste que ellos mismos se hicieron. Y van al doctor culpándolos de que, ay, es que me puse mal. No, es que no llevaste bien como debería de ser la dosis y el tratamiento. También en las personas de la tercera edad es muy frecuente que ya no ven bien, no escuchen bien el clic, ¿verdad? Y entonces tenemos que capacitar al familiar o el cuidador, porque yo les digo, usted ya no debe de aplicarse la insulina, usted se la debe de poner, ¿verdad? Porque es que vivo sola. Sí, es también una cosa en que nos enfrentamos, porque o se les olvida, también se les olvida mucho a los adultos mayores, se les olvida, entonces, ay, pues no sé si sí o no, mejor me vuelvo a inyectar. Entonces también es un tema, normalmente a ellos se les dice que utilicen como más una bitácora, que estén por bitácoras, en cuanto así se vayan como anotando, se les olvida, van y checan su bitácora y ya se dan cuenta si se la pusieron o no. Pero sí es un tema muy difícil porque normalmente ellos no tienen un cuidador primario. Muy pocos sí lo tienen y los apoya la familia, pero muchas veces no es así. Y aquí vemos unas complicaciones que pueden tener la hipoglucemia, cetocidosis diabética y el estado hiperglucémico, hiperosmolaridad no cetónico. ¿Ok? Entonces, eso es, por ejemplo, el cuerpo tiene lo que es la insulina. A ver, se ve así. Voy a sentar para irle moviendo a esto. Ay, perdón, los voy a tapar un poquito. ¿Qué es lo que pasa en una cetocidosis diabética? ¿No? Es como a grandes rasgos, o sea, no es como una... Ah, ajá. O bueno, aquí mejor, mira. ¿O sí se alcanzan a ver aquí o no? Sí, pero... Es que para aquí les explicando aquí de frente, si no me tengo que voltear. O si me puedes apoyar dándole con el punto, por favor. Sí. Que no tiene plan, no te preocupes. Sí, esto es como muy general para que medio el paciente como que aprenda, porque hablar en términos médicos, el paciente luego se va más de así como qué pasó, ¿no? No entienden. ¿Qué pasa en el cuerpo? Cuando, por ejemplo, lo de la insulina, pasa la célula, entonces al pasar mucha insulina a la célula, obviamente la glucosa sanguínea aumenta, los valores aumenta, es lo que se les dice al paciente normalmente, por eso tu azúcar aumenta. Entonces, al siempre estar aumentada el azúcar, en tu hígado empieza a degradar grasas. Oye, Allá. me moviste la... Tantito, es que me lastima el sol. No puedo. Ay, espérenme. Me quedo ciega. Ya, Listo. Entonces, al tener muchísima azúcar en sangre, ¿qué es lo que pasa? El hígado empieza a degradar grasas como sustrato de energía y eso produce toxinas malas para el cuerpo y todo eso se va a la sangre. Es como normalmente, como algo coloquial se le puede explicar al paciente, ¿ok? Y el estado hiperosmolar cetónico es cuando el azúcar normalmente está bien, pero no funciona adecuadamente en el cuerpo, ¿ok? Y siempre está sobre 600 miligramos por decilitro arriba, ¿ok? Entonces el cuerpo no puede utilizar toda esa azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Como no la utiliza, pues se queda almacenada. Entonces eso genera de que el paciente empieza a tener síntomas de que orina mucho o tiene deshidratación, ¿ok? Son como dos estados que normalmente pueden llegar a tener. Es raro a veces. Cuando están bien controlados no pasa tan seguido, pero cuando el paciente no está controlado, siempre sucede cualquiera de estas dos situaciones. Entonces hay que tener cuidado y siempre es
explicarle al paciente qué puede pasar, ¿no? Las complicaciones, porque a veces nada más le decimos es diabético, pero no explicamos por qué pasó, cuáles son los factores de riesgo y cuáles van a ser las complicaciones. Entonces eso va a ser importante explicarle al paciente, ¿ok? Igual esta imagen yo creo que la van a tener, igual les puede ayudar a ustedes, ¿ok? Un poquito. Y bueno, aquí hablamos de algunos signos y síntomas, que los más comunes pues son las náuseas, pérdida de peso, la sed, orinan mucho, debilidad, dolor abdominal y vómito. Son como que los signos, síntomas como más comunes, ¿ok? Suele haber otros, pero estos son los más comunes y que normalmente la gente siempre presenta. Son como que los más famosos que tienen, por ejemplo, todos los pacientes. Tienen más, pero son como los que más suelen pasar. También días de enfermedad, es importante explicarle al paciente, al menos nosotros como educadores siempre les explicamos que es importante, porque cuando estamos enfermos liberamos hormonas, entonces liberamos hormonas para combatir todos esos bichos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un virus, eso hace que aumente el azúcar. Entonces es importante explicarles qué pasa en la enfermedad para que el paciente sepa y él ya con ese conocimiento pues ya pueda decir, sabe, me siento mal, voy a acudir al doctor y el doctor me va a decir si estoy bien, no estoy bien, o él mismo saber actuar, porque hay veces que el paciente no puede asistir al doctor, entonces ellos tienen que empezar a checarse más el azúcar y estar bien en los niveles, ¿ok? Entonces eso también es importante, es una parte como muy primordial, igual está como ilustrada, muy simple para que el paciente aprenda, ¿ok? Esta también se las hago llegar a los pacientes, les hago como un tríptico con cosas como muy simples para que también se los lleven a su cuidador primario o a su familia para que lo sepa, ¿ok? Y es lo que debemos estar siempre atentos, ¿ok? Estar checando el azúcar, ajustar la dosis luego del medicamento si es necesario. Esto sí lo tiene que hacer directamente el doctor. O sea, cuando ya el paciente empieza a tener niveles o muy altos o muy bajos, ya se le pide que vaya al doctor para que le ajuste la dosis por el tema de días de enfermedad. Y una vez pasando días de enfermedad, todo vuelve a la normalidad, ¿ok? Igual mantenerse hidratados. Siempre es importante decirle a los pacientes que tomen agua natural, porque es cuando están enfermos. Normalmente dicen, ay, tómate un juguito de manzana, tómate. En ese tipo de pacientes no se recomienda que sea pura agua para mantenerse hidratados, ¿ok? Entonces, porque a veces cuando uno está enfermo dicen, tómate un juguito de manzana, te va a caer bien. Pero en este tipo de casos de pacientes no se recomienda nada de jugos, pura agua, ¿ok? O el suerito también. O el suerito, exactamente, también. Un suero libre en azúcar. Exactamente, sí tiene que ser un... No, nunca se debe de utilizar un suero sin azúcar. Cuando tú te estás hidratando, recuerda, tienes que utilizar sal con glucosa y se tiene que reabsorber a nivel del túbulo proximal. Si tú no estás utilizando sal y glucosa, nunca vas a rehidratar a tu paciente. Así es que el peor error que pueden hacer es decirle a su paciente que utilice un suero sin azúcar. Nunca en la vida. O hacerlo. Yo normalmente, yo siempre mando a que lo preparen. O sea, siempre es mejor que lo preparen. A comprarlo es mejor prepararlo. Yo les digo, póngale ya sea un poco de naranja, un poco de mandarina o limón a su agua. Le ponen una pizca de sal. Sal de mar yo recomiendo, o en su defecto pues ya bicarbonato. Y un poquito ya sea de miel o azúcar normal. No le pueden poner ni stevia ni esplenda, tiene que ser azúcar. Normalmente yo recomiendo que sea mejor preparado. Yo casi siempre estoy más a favor de que sea preparado porque es más fácil irlo a comprar, pero a veces yo siempre soy de la edad mejor, entre más natural, mejor. Si no hay la posibilidad, pues ni modo, ¿no? Comprar, pero siempre hacerlo. Es algo que yo siempre... Aparte es muy fácil, tenemos en casa siempre un limón o una naranja o una mandarina, pero siempre tenemos algo. Entonces es muy práctico, ¿ok? Y las comidas, cuando están enfermos los pacientes con diabetes siempre tienen que estar como súper al pendiente de sus horarios de comidas para que tampoco haya alteraciones. No automedicarse, porque muchos pacientes ya diabéticos se sienten mal y se automedican. Eso también es un grave error y más que nada ellos, me ha tocado ver pacientes que se enferman, se toman jarabes para la tos o para cualquier situación y les aumenta el azúcar, porque a veces algunos jarabes vienen muy dulces o toman cosas naturales, entonces eso les eleva mucho. Vigilar si hay presencia de fiebre, siempre es importante, ¿ok?
Y pues es importante tener tiras reactivas para ver si no tienen como cetosis. Eso normalmente es raro que pase, pero sí puede pasar. Yo normalmente siempre recomiendo a un paciente que no está bien controlado y bien vigilado, siempre cargue en su botiquín unas tiras reactivas. Es importante. En este caso, bueno, ahora las tiras reactivas que tenemos para el sensor, las tiras reactivas que se manejan también tienen ya para detectar cetonas. Ajá, sí, sí, sí. Sería una opción muy, ajá, sí, sí, sí. Ya no cargarían las tiras de orina, sino que el mismo sensor a nivel de sangre te detecta. Sí, mucha gente lo utiliza, pero mucha gente no, porque a veces mucha gente me ha comentado que es muy caro para estarlo manteniendo. Hay gente que sí lo mantiene, sí, pero hay gente que no. O luego, por ejemplo, que salen de viaje, se van de viaje y luego pues es bueno cargar siempre un botiquín. Aquí ahorita les voy a un botiquín, sí, ahorita vamos a, y ya les doy así como este cuadrito para que el paciente sepa pues la definición de cada una, ¿no? Viajes, ¿qué pasa cuando vamos de viaje o tema de los pacientes diabéticos? Es importante cargar con todo, porque a veces decimos, no me llevo esto, no me llevo el otro, ¿para qué me llevo medicamento para demás? ¿Por qué esto? Entonces hay que estar siempre atentos, porque no es lo mismo, si vamos en carro, pues puedes actuar rápidamente para el carro, pero si vas en avión es más complicado, la altura, el clima, donde vayas, la comida, son muchos factores que luego no tomamos en cuenta, se nos hace fácil. Entonces es importante que al paciente le expliquemos que también cuando va de viaje es importante que tome en cuenta o que investigue a dónde va a llegar, qué va a haber de comida, para que también el paciente vaya un poquito preparado para lo que se va a enfrentar allá, ¿ok? O también, por ejemplo, si van en viajes a hacer muchas actividades, llevar calzado adecuado, porque luego no llevan zapatos bonitos, más no cómodos. Entonces también es una parte primordial, porque si llevan zapatos incómodos, les hace llaguitas, les hace alguna ulcerita, entonces eso también a la larga genera problemas. Entonces sí es importante esta parte siempre hacérselas llegar muy bien al paciente, ¿ok? Mucha gente cuando se va de vacaciones me avisa, me voy a ir de vacaciones, ¿qué me recomiendas? Entonces normalmente se les envía esta información y se les hace llegar, ¿ok? Hay pones que no debe de introducir aire en el viaje, si deben inyectarse durante el vuelo. Si tuvieran que aplicarse la insulina durante el vuelo, la indicación que yo les hago es de que lleven la dosis preparada. O sea, que ya venga su todo. dosis preparada desde antes de subir al avión. Y eso nos va a ayudar a evitar la manipulación de la insulina durante el vuelo. Entonces, como ya va preparada la dosis, ya nada más es de aplicarla. Sí, de aplicarla. Sí, para cualquier emergencia, yo les digo, es importante, o sea, siempre cargar. Luego la gente tiene miedo de que en el avión no, pero si llevas tu receta médica, te dejan pasar con tu botiquín y no hay ningún tema, ¿ok? Pero siempre con la receta médica, ya sea para cualquier enfermedad, ya seas asmática o algo, siempre es importante cargar con tu botiquín como de emergencia. Y como tip es de que el médico debería de hacerle una receta a su paciente que no tenga más de 24 horas de fecha previa al vuelo. Okay. O al viaje, porque cuando les hacen las revisiones, si tienen mucho tiempo la última receta, o sea que tuvieron un mes, por ejemplo, no le hacen la aceptan en el aeropuerto o en donde están haciendo las revisiones. En las aduanas son medio peculiares, sobre todo cuando son vuelos internacionales. Sí es más difícil, más complicado. Igual también es mejor llevar medicamento de aquí para allá, porque a veces luego no se encuentra o son diferentes laboratorios, entonces es importante, ¿ok? Esa parte. Y la otra es de que si van a hacer vuelos, tienen que informar, cuando hacen la compra del boleto, tienen que informarle a la aerolínea sus necesidades de que van a llevar la insulina, sí, que van a llevar medicamentos, porque si son pacientes ya de tiempo con alguna enfermedad diabética, o hipertensos, que son los que más vemos, pero en general cualquier enfermedad crónica, si tú le notificas a la aerolínea, entonces tienen algún kit de emergencia para emergencias por esa enfermedad en ese paciente. Se esperan un poco a los kits de emergencia, pero ellos manejan esos kits. Y si no tienen a ningún paciente reportado, pues obviamente a lo mejor no lo tienen a la mano. Ni siquiera lo tienen actualizado. No que no lo tengan, sí debe de estar ahí, pero lo revisan para que esté actualizado al momento de ese vuelo, porque hay alguien que pueda tener. Sí, o sea, sí, eso sí es importante. Ahorita les vamos a mostrar que viene en el botiquín,
Normalmente en ese tipo de pacientes se les pide que lleve como una tarjetita donde diga soy diabético tipo 1, tipo 2, si me baja el azúcar me tienen que poner esto, si se me sube. Normalmente hay que llevar una tarjetita, bueno, ellos con las características de su enfermedad y de lo que podrían llegar a necesitar cuando viajan solos. Cuando viajan con familiar no hay ningún tema, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que tienen que llevar una identificación. A veces la gente lo ve como mal, lo ve como es que no soy una niña de kinder, no soy un niño, pero sí es importante que tenga un gafetito. Siempre tienen que traer, igual la gente adulta que se le olvidan las cosas también, es importante que tengan su gafetito por si se pierden algo. Es lo mismo con un paciente diabético. Su nombre, decir que tengo diabetes, algún contacto de emergencia, su carta del médico, tengo diabetes tipo 1, tipo 2, si me baja, traigo unos chocolates, traigo unos caramelos, traigo un juguito, pero siempre pues tener como una hojita de notas con las cosas como más primordiales, ¿ok? Si viajan solos, si viajan con algún familiar, pues ya no es tan necesario porque el familiar debería de saber actuar, ¿ok? Y es lo que normalmente a veces es fácil decir, tengo diabetes, llame a un médico por favor, necesito azúcar o un jugo, ¿ok? Entonces esto es importante que el paciente aprenda. Y estos son los elementos básicos que normalmente uno recomienda a un paciente viajar. Siempre llevar su glucómetro, llevar unas torundas de alcohol, con el algodón con el alcohol. Si se inyectan, por ejemplo, insulina, llevar jeringas de más, nunca está de más. Llevar insulina. Si su insulina se recomienda siempre llevarla, por ejemplo, se inyectan y les toca inyectarse llegando allá, siempre llevar un frasco nuevo. No llevarlo abierto, siempre llevar 1 o 2 de más, porque a veces depende de la condición a donde vayamos, no tenemos luego el acceso al medicamento, ¿ok? Igual pastillas. Si dices, me alcanza, llévate una caja de más, no pasa nada. Más vale que te regreses con el medicamento de sobra a que allá te vaya a faltar, te pongas mal y en la noche no puedas lograr conseguir alguno, ¿ok? Las tiras para medir las cetonas, un termómetro siempre es importante porque luego la gente va de vacaciones y se enferma ya. Ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa en Michoacán con lo del dengue, no? Pues entonces les llega a picar un mosco, les da dengue, se ponen mal, pues ya llevan su termómetro, ¿no? Igual suero, ya sea en líquido o llevarlo en sobre, que es más práctico. Ya venden actualmente ya sobrecitos chiquititos con suero. Entonces ya nada más se va en el agua y ya son muy chiquitos ya no son como los otros más grandes, ¿ok? Ya esa consideración de cada persona. Una libreta para hacer notas y para estar anotando alguna situación o que algunas observaciones que tengamos, ahí la tengamos, ¿ok? Y dulces, traer dulces, un juguito, algo para cualquier emergencia, que no esperemos que pase, pero si llega a pasar estando de viaje en un avión, pues agarras un dulce y listo, ¿no? La identificación que les había comentado anteriormente, números de emergencia, tener siempre el contacto de algún familiar si viajamos solos o si viajamos, por ejemplo, con familia, que tengan, por ejemplo, el número del especialista que es el primer tratante del paciente, que también es primordial eso. Y es importante siempre llevar efectivo, porque a veces ya no se carga efectivo, cargamos más con tarjeta. Entonces te llegas a poner mal, vas a un pueblo, vas a algún lugar y no puedes pagar el medicamento con tarjeta o no te tienes que trasladar en taxi para cualquier situación, es siempre bueno cargar un poquito de dinero en efectivo para cualquier emergencia, porque hoy en día la mayoría de la gente ya se carga todo en tarjeta, ya es rara la vez que traigamos efectivo y todavía en algunos lugares no aceptan transferencias o tarjeta, entonces también es una parte primordial de esto, ¿ok? Es importante siempre capacitar. Y esta es una parte donde nosotros nos tardamos un poquito más porque les damos lo que debe de llevar el botiquín. En la siguiente visita yo les empiezo a decir, enséñame su botiquín. Y poco a poco el paciente tiene que ir llenando el botiquín con las cosas que él mejor le convenga. Entonces, poco a poco, ya al final, ya veo que ya el paciente ya tiene un botiquín ya bien hecho, ya bien establecido y que tiene que cargar con él a todos lados para evitar alguna otra situación, ¿ok? Siempre les digo, es mejor llevarlo y no ocuparlo a que lo lleves, te pongas mal y no saber cómo actuar. Y todo eso también se le enseña mucho al paciente y al cuidador primario o con el que vaya a viajar, porque a veces me ha tocado que cuando hay gente mayor que va a viajar, me dicen las señoras,
es que me da miedo inyectar a mi esposo, ¿qué tal si me paso? Señora, tiene que aprender, tiene que quitarte ese miedo, porque usted es la única que va a estar ahí, entonces de usted depende que su esposo esté bien o esté mal, entonces hay que quitarles el miedo a las personas más que nada adultas, les da como el miedo de es que cómo me voy a quedar sola con él, y es que si le pasa algo, no, hay que saber actuar, más vale saber, intentarlo, a que quedarte sin hacer nada. Entonces, eso pasa casi siempre en adultos mayores, casi en gente joven, no tanto, pasa más en gente grande, que les da miedo cómo actuar. Pero esto sí es importante que a lo mejor también como médicos siempre les hagamos como hincapié de siempre cargar pues su botiquín, ¿no? Y que aprendamos pues la importancia y que el paciente también vea cuál es la importancia. Más que nada, él tiene que aprender y él determinar que va a funcionar en algún momento, ¿ok? Y luego no lo ocupan para ellos, lo ocupan para otras personas. Porque es gente, por ejemplo, los diabéticos tipo 1 siempre van muy bien preparados. Son las personas más preparadas que puede haber. Y es gente que te sabe de pie a pie todo. Entonces, a mí me sorprende porque hay niños desde muy pequeños que, o sea, te manejan todo como debe de ser. Ellos los cálculos, todo, cómo se tienen que inyectar. No, papá, hazlo así, no tengas miedo. Y a veces los miedosos son los papás, no los niños. Entonces, la verdad es una gran ventaja porque a los niños sí les enseña. Y ojalá también, o sea, yo una vez les platiqué donde yo estudié, ¿por qué no hacían pues campamentos para gente con diabetes tipo 2? Porque a veces no sabemos. Lo hacen para tipo 1 nada más, pero no hacen para diabetes tipo 2, digo, y también es importante para que sepan. Listo. Ese es en cuanto al tema de resolver problemas. ¿Alguna duda? ¿Cuáles son las dosis exactas que tendremos que utilizar en caso de hipoglucemia en el paciente? ¿Cuánto exactamente tendríamos que consumir? Ya nos dijiste el ejemplo de las gomitas, pero si están en casa probablemente no sean gomitas lo que tengan a la mano. Entonces, ¿cuánto tendrían que consumir de miel o cuánto tendrían que consumir de jugo? De miel normalmente podría ser una cucharadita, ¿ok? A veces yo les recomiendo a mis pacientes que compren popotitos y les pongan ahí la miel y tengan un popote con miel para ya nada más cortar y comer eso. Porque los pacientes cuando se sienten mal, en lo que buscan la cuchara, en lo que destapan la miel, pues yo siempre opto que sea así o que sea, un palito de miel. O sea, yo les recomiendo, porque ya hay dulces de miel, ya hay pastillas de glucosa. Es lo mejor, la verdad es lo mejor, pero a veces el paciente no, pues yo les recomiendo cosas sencillas. Yo sí soy de la idea de que tengan gomitas o de los jugos pequeños. Ya venden unos jugos como de 300 mililitros, que sea de esos, o sea, que sean de esos. A veces es muy complicado esos porque entre la gente normalmente que es mayor llega a pasar eso porque se les olvida el medicamento. Entonces, entre que le quitan el popote, en que te lo mete, el paciente se sigue sintiendo mal. Yo siempre soy de la idea de que sea un dulce que se pueda estar chupando, que sean las gomitas o los palitos ya de miel ya preparados, que ellos los preparen. Sí, porque a veces decimos sí, miel y todo eso, pero de aquí en lo que el paciente la encuentra, saca la cuchara, se regresa por la cuchara, en lo que va, destapa la miel. Normalmente la miel para destapar siempre está dura, si es de bote, si es de las que chorra, no hay tema. Pero yo siempre les digo, yo a mis pacientes les recomiendo que en su recámara, en el baño, en la cocina, en todos lados siempre tengan un lugar donde meten dulces. Digo, así como esconden su dinero en varios lugares, lo mismo los dulces, en el carro, en su bolsa, siempre. Pero tengan eso más a la mano. Porque a veces sí es más complicado. Cuando es más joven la gente actúa un poco más rápido. Pero yo cuando la gente es mayor les cuesta mucho trabajo. Entonces yo siempre les digo, tengan sus popotitos. O sea, llénenlos de miel. Los cierran con poquita lumbre y ya. Cualquier cosa nada más se cortan o los jalan. Si es de que tampoco no tienen problemas dentales, porque es otra parte también que llegan a tener. Entonces siempre yo les digo, dulces. O sea, dulces es lo más sencillo, lo destapas y te lo pones en la boca. O pues si tienen la posibilidad, pues pastillas de glucosa, sería lo ideal, sí, porque uno les quiere poner grandes cosas, pero cuando están así, o una coca, o sea, es muy fácil destaparla, pero igual luego para eso tampoco tienen fuerza. O sea, eso normalmente les pasa mucho a la gente mayor, Y luego están solos, porque además te marcan de pura casualidad. Doctor, estoy en la casa, estoy solo y me acabo de checar el azúcar y traigo tanto.
Sí, siempre hay que recomendar que traigan, así como guardan dinero en todos lados, yo les digo, guarden dulces en todos lados, para cualquier emergencia. Sí, los síntomas hipofuncionales son varios, ¿no? Y yo les digo, con uno que tengan, se pican los dedos, nada más. No se esperen a tener los 10 porque ya no van ni siquiera a poder hablar. Entonces sí, y de esa manera ellos van viendo, porque hay algunas, no es que sí, me siento medio mareado, me siento un poquito Me mal. siento, pero... Y lo dejan pasar, hasta que de plano ya se cayeron, entonces así, órale esto porque ya no puedo más. Ya no respondió. Exacto. Ya ni siquiera Sí, el paciente, porque a veces como que, o sea, no pasa nada. Y también me ha tocado paciente que tampoco no se toma el azúcar porque me dice, me duele. el dolor, dice, es que es un gasto más, o sea, porque es otro más. Y yo, o sea, sí, pero igual, o sea, hay que tratar de ver la forma, porque a veces dicen, es que me pincho como 10 veces, pero me duele. Y le digo, es que hay que estarla cambiando en cada pinchada. Ajá, y le digo, siempre, pero si no, pues les vas como estirando y afloja, pero mucha gente tampoco no lo hace porque dice, me voy a gastar más, o no se pone la insulina. A mí me tocó una paciente, una señora, yo la escuchaba hablar, me decía, es que yo me pongo la mitad, o luego me pongo menos, porque si no, no me alcanza para el mes. Y yo decía, la señora tenía, pues, dinero, o sea, para comprar su insulina, se le acaba todo eso, pero ella lo veía así como de, yo no voy a gastar más en insulina, o sea, yo no voy a gastar, o sea, gastaba en otras cosas, pero en insulina decía que no, y se ponía la mitad o menos. Y yo le decía, señora, pero es que no sabe el problema, yo me siento bien. Y a veces su hija se daba cuenta de que su mamá andaba mal y dice, pero se enoja, porque es otra cosa que se enfrentan. Se enojan, porque también a veces nos convertimos en de no puedes comer esto, no puedes, entonces también a veces también los pacientes se enojan, y cuando son adultos mayores se enojan más con los hijos. O sea, pues de algo me va a tener que morir, y de esa cantaleta no lo sacamos. Entonces también es una parte primordial hablar con el paciente y pues hacerles entender un poquito, o que aprendan de la enfermedad. Ya aprendiendo, ya el paciente tiene un poco más de conocimiento, porque nos enfrentamos también con que la insulina mata. O sea, es un factor que a mí me ha costado trabajo, porque me dicen, es que la insulina te mata. Y yo, es que no te mata, o sea, es la mala información que llegamos a tener, o sea, son de boca en boca. Es que a mi tía, que ya estaba casi a punto de morirse, le pusieron insulina y se murió. No, es que el paciente ya estaba mal, pero es eso, pero son muchas cosas que nos cuesta trabajo. Entonces, por eso cada tema, cuando voy a consulta, siempre se da un tema por un tema, no les puedo dar todos los temas. En uno les enseño en el siguiente les enseño, no sé, alimentación saludable, control de carbohidratos, en otro les digo los medicamentos, porque a veces sí es importante enseñarles los efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, en cada uno, por eso son 7 comportamientos, porque cada uno le vamos a ir enseñando al paciente para que logre comprender y entender su enfermedad. Entonces, siempre es uno por uno. Yo lo que les digo es, por ejemplo, ¿qué le pasa al niño diabético? ¿Está ciego? ¿Tiene algún problema renal? No, doctora, entonces es lo mismo, le digo, nada más que aquí es en el adulto y allá son los niños. Los niños que usan insulina nunca se quedan ciegos ni les pasa nada. No, y de hecho, hasta muchos, a mí me tocó, por ejemplo, con una paciente que empecé a tratar, yo le comenté, apenas empieza, o sea, no tiene los niveles. Le comenté, me dijo, es que me dijo la doctora que insulina, yo le dije que no. Le dije, tómele la palabra. No es que ni su esposo dice, no la voy a dejar, dice que usted le quiera dar insulina a mi esposo, usted me la quiere matar, y empezamos. La señora se enojó y dice, déjame, dice, es mi consulta, déjame a mí. Le expliqué todo el proceso, o sea, le expliqué qué es la insulina, para qué funciona, efectos secundarios, medicamentos, todos, para que ella aprendiera un poquito más de todo eso. Entonces, ella aprendió. Afortunadamente, su hijo estaba haciendo home office atrás, ella estaba en la sala, estamos en la sala, y su hijo estaba en el comedor trabajando. Se va y dice, mi hijo me dijo, mamá, te dieron una explicación, póntela aunque mi papá no quiera. Regresé a los 15 días, ahorita llevo 2 meses con la señora, y el señor, fue momento que la semana pasada que lo vi, me dijo, una disculpa, yo no sabía, estaba muy mal desinformado, me da gusto porque veo a mi esposa que no se siente mal y que se ve muchísimo mejor. Dice, yo no entendía, y es un señor que tiene, o sea, estudios, carrera y todo eso, no necesariamente la gente que no tiene carrera. Un señor así me tocó y se enojó, se molestó conmigo. Hoy en día, apenas la semana pasada que lo fui a ver, se disculpó, me dijo, es que yo no sabía, hoy en día veo mejor a mi esposa. Pero hasta que no prueben, hasta que no conozcan, la gente no va a saber.
Entonces es otra parte primordial el tema de la insulina. Sí, yo creo que la información apropiada siempre va a ser importante. Pero es que puede más la creencia, los chismes, que lo que, o sea, puede más porque a veces yo, por ejemplo, he tenido esos temas y a veces, por ejemplo, para mí es complicado, por ejemplo, mi suegro es diabético. Mi suegra peleo con ella porque le digo, sí, mi suegra dice, no, ¿por qué insulina? Y le digo, es que, y le doy una super explicación y mi suegra me dice, no, o sea, es medicamento y punto. Entonces se quedan así como no saber qué actuar, o sea, a mí me toca y yo digo, pero es que la insulina, yo le explico y le digo, y me dicen, no, porque la insulina ya es para gente que se va a morir. Y yo así como de... Mira, es que ese punto ha sido crucial en la evolución en la medicina. Yo calculo que hará cosa de unos 12 años más o menos que empezamos a hablar de insulinización temprana y para introducir el término insulinización temprana en el médico, ya no lo quieras ver en el paciente, en el médico, costó un trabajo impresionante. Hacer que el médico cotidianamente manejara la insulina en su consulta médica, porque antes decíamos, no, la insulina que la manda el endocrinólogo, el internista, no el médico. No, normalmente no. Entonces, para que se introdujera toda la información correcta, pues tomó muchísimo tiempo. Entonces, más o menos tendrá unos 12 años aproximadamente. Y aún así cuesta mucho trabajo. Pero todo incluye, ¿no? Sí, y le comentaba a la doctora que hace unos 15 años, a nivel México, México tenía el 5% de pacientes bajo control con insulina. El promedio más o menos es de 45% a nivel mundial. Ahorita ya reciente estamos en el 15%. Y manejó no nada más del médico general, sino especialistas y todo. O sea, apenas el 15%, estamos mucho por abajo del 45% que se considera promedio. Y es que o sea, puede más la creencia, las costumbres, los chismes, la verdad eso pesa muchísimo más. Y mucha gente sí, o sea, no quiere, le tiene miedo, le digo, es que no se han sabido informar. O sea, cuesta trabajo que empiecen a probar y que empiecen a ver la gran diferencia. La gran diferencia, porque los pacientes cuando notan la gran diferencia, es cuando ya te dicen, o sea, a veces yo les digo, es que estoy tratando a una señora y yo le digo a la señora, es que mira esto, no, es que la insulina es mala. Aparte, y me saca un buen de cosas, digo, no señora, le digo, mejor es que actualícese, mire, vamos a ver, y le tiene miedo, pero dice ella que no, o sea, que su familia le pusieron insulina y falleció a los pocos meses. Le dije, no, es que el paciente ya estaba mal, o sea, ya tener pie diabético, ya hablas de un avance muy grande de su enfermedad, y ya la gente va contigo cuando ya tiene pie diabético, quiere que le solucione la vida. Le digo, es que ya no puedo, o sea, ya pie diabético, ya estamos hablando de años de evolución. Entonces siempre es importante y por eso en cada una de las sesiones se les enseña, por ejemplo aquí se les enseña qué es una hipoglucemia, o sea, todo eso para que ellos aprendan. En la siguiente se les enseña las complicaciones, que cuando tienen que ir a su revisión de dientes, sacarse los estudios, revisión de pies, la crema especializada. En la siguiente, factor, o sea, son muchas cosas que al paciente se tiene que estar enseñando en sesión por sesión para que él aprenda y sepa identificar y cómo actuar. Y normalmente yo siempre les pido, cuando es un adulto mayor, siempre les pido que siempre esté acompañado de alguien. Siempre les digo, ¿sabes qué? En consulta no lo interrumpas. Si quieres, después me mandas mensaje y me dices que sí y que no, porque luego la gente miente. Entonces yo les digo, no interrumpas a tu papá, no interrumpas a tu mamá, déjalo que él hable, que entre en confianza conmigo. Ya después tú, más adelante me mandarás mensaje con todo lo que pasa. Igual pasa con los papás y con los niños. Yo les digo, papás, dejen al niño hablar. Si me lo interrumpen, el niño va a decir, no quiero y no quiero. Entonces, si el niño ve que yo nada más le hago caso a él y no al papá, el niño va a empezar a agarrar un poco de empatía y va a querer llevar todo a cabo. Y ya el papá, obviamente después me dirá si sí o no es verdad las cosas. Entonces, siempre no es interrumpir no al paciente, porque nos volvemos en los juzgadores. No comas esto, no puedes esto, es que tú haces esto, y nada más acusamos y señalamos. Entonces el paciente se enoja, porque nosotros a lo mejor lo queremos hacer por su salud,
pero también ponernos de su parte, que también pues a veces se siente feo que te estén diciendo, tú no puedes eso, tú eres diabético, tú por qué comes eso. Entonces esa parte también es importante siempre como entender un poquito, ponernos un poquito en sus pies de no siempre estarlos juzgando con el dedo, en esa parte. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, de que ya en la siguiente ya será otro tema. Empecé con este por simple empezar, o sea, no es que este sea el primero, ¿ok? Sí quiero dejar claro que no es el primer tema, ¿ok? Yo como educadora en diabetes hago una historia clínica, yo pregunto, ¿sabes qué es diabetes? ¿Qué tipo de diabetes tienes? ¿Sabes qué es una hipoglucemia? O sea, yo pregunto varias cosas, hago un cuestionario. En base al cuestionario, yo veo, ¿con qué de los 7 temas voy a empezar? ¿Cuál es el principal que tengo que abordar? Entonces, sobre eso se empieza. Este no es el primero, ¿ok? Entonces, se empieza con el que salga en el cuestionario de cada paciente. Puedo empezar hoy con este o puedo empezar con la alimentación, o sea, es variado. No siempre se empieza con este, depende de cada paciente, ¿ok? Porque a veces piensan que así como los doy, así va. No es... Yo los doy por temas nada más así, pero cada paciente tiene su tema diferente y en orden, ¿ok? Listo, ya sería todo. Gracias. Gracias.